Curso 7, Cosmogonía. E7, símbolos gráficos. E8, 1, no ser. E9, 2, ser y no ser. Universidad Nacional de Córdoba, Ciencia del Alma, Facultad de Psicología. Títulos: E7, símbolos gráficos. E81, no ser. E92, ser y no ser. Año 2024. Curso 7, Cosmogonía. E7, símbolos gráficos. Dios, el todo o la existencia. La relación del ser humano con la existencia es la conciencia. El todo o la existencia se representa como una ecuación y el ser humano se representa como un vector. En esta ecuación tenemos dos miembros. El primer miembro, lo inmanifestado, un igual en el centro, y en el segundo miembro, lo manifestado. El todo, Dios o la existencia, se expresa lo inmanifestado y lo manifestado. E8, 1, no ser. 1. El no ser. En el primer signo hay un cuadrado negro. 2. El no ser no puede ser explicado por la mente humana. 3. Cuando los inmensos caminos que de eternidad en eternidad propagan la fuerza potencial y activa del universo volvieron a abismarse en el seno del no ser, ¿en dónde quedó relegada la actividad y potencialidad del Dios creador? ¿Dónde estaban los resplandecientes factores de la energía? 4. ¿Dónde estaban las figuras luminosas de los ángeles arquitectos? Nada existía ya. Todo ha vuelto a su primitivo estado y todo ha sido absorbido en el seno de lo inconmensurable sin duración. Ni el tiempo existía, porque ¿cómo puede haber tiempo sin duración? 5. La mente universal tampoco existe en lo incondicionado, porque ¿dónde podría caber ella en aquella inmensidad que no tiene soportes para sostenerla? Únicamente la tiniebla llenaba la inmensidad sin límites. Todo dormía el sueño sin ensueños de la infinidad. Pero todas estas frases no son sino pueriles conceptos de lo que carece de palabras para ser expresado. 6. Cuando se quiere dar una explicación de lo absoluto, por pura y selecta que sea, se cae inexorablemente en el dogma, en el sofisma, en la especulación. Estas son ideas que únicamente por abstracción puede llegarse a intuir, pues ¿cómo penetrarán los seres con mente humana allá donde la mente no existe? 7. Los grandes iniciados que en las horas de éxtasis llegaron a las orillas del mar eterno, desde donde se vislumbra el estado incondicionado de Dios y desde donde muy pocos vuelven al estado de conciencia, jamás tuvieron palabras para expresarlo. Si todo desaparece en lo inmanifestado, entonces este estado de no ser es la suprema aniquilación, es la nulidad absoluta, es el vacío completo. 8. Así piensa el estudiante ante esta definición, pero maravilla de la sustancia eterna, como de la nada nada puede devenir, como nada de lo que fue puede desaparecer, así como siempre permanece lo inmanifestado, simultáneamente nunca deja de ser lo manifestado.
Estas etapas de inmanifestación y manifestación son líneas que traza la mente humana para explicarse la esencia en sí y la esencia expresa de Dios. Pero, en realidad, lo manifestado y lo inmanifestado nunca cambian de aspecto, sino siempre son. Si cambiaran, existirían dos dioses conjuntamente. 9. Es similar al ser que cree que ha recorrido un trozo de camino en el periodo de tiempo que la duración de su existencia le ha dictado. ¿Qué ha hecho sino soñar con los ojos abiertos sobre su propia ilusión? La ilusión de ayer es la duración de tiempo de hoy, y el ser humano comprende que el ayer y el hoy no son sino veleidosos reflejos de su imaginación mental, pero vence al tiempo y a la duración y vive la magnificencia de la hora presente, del momento eterno. 10. Dice bien un filósofo contemporáneo: si queréis ser felices, olvidad vuestro pasado y no os preocupéis por vuestro porvenir, sino vivid plenamente el momento presente. El ser vive simultáneamente la ilusión y la hora abstracta. La una nada ha quitado a la otra y, sin embargo, los dos aspectos, ilusión y realidad, manifestación e inmanifestación, están siempre tan estrechamente unidas que nunca pueden ser separadas. E9, 2. Ser y no ser. 1. El ser y el no ser. En el segundo de estos signos, igual que el primero, es un cuadrado negro, pero sobre él se ha formado un círculo de una blancura luminosa. Un cuadrado negro con un círculo en el centro, blanco. 2. El absoluto, el ser y no ser, es la imagen que la mente limitada del ser humano puede hacerse del no ser, mientras que el ser es todo lo existente, toda la maravillosa variabilidad y continua transformación de la gran obra. 3. Pero las mentes humanas nunca pueden llegar a un concepto claro de lo que es lo condicionado y lo incondicionado. Se pasa de un borde a otro del abismo y se enreda, ya sea en una pesimista negación o en una materialista afirmación. 4. Unos afirman que todo es ilusión y entonces la vida ya no tiene objeto, mientras otros siempre giran alrededor de dos principios paralelos que jamás se encuentran, cayendo en el dualismo y en el materialismo. 5. Únicamente la unión armónica de estos dos grandes ideales filosóficos puede traer la armonía de una clara comprensión y visión espiritual de lo absoluto y de la creación universal. Lo absoluto, que por sí no puede tener atributos ni definiciones, se afirma en todo lo existente y es lo que se intuye tras todas las transformaciones de la vida. 6. El culto a lo eterno y el culto a la Madre Divina, rodeada de millares de dioses, son uno, ser y no ser. Pero, ¿cuándo se produce y en qué lugar se efectúa el gran cambio? ¿Cuándo el no ser deviene a ser el ser? ¿Es acaso el espíritu o el mundo espiritual el estado de no ser? No. El espíritu, cuando llega hasta aquel, no puede ser espíritu. Entonces, ¿el no ser es el vacío y la nada? No. Si el aliento existe en la eternidad, todas las cosas permanecen en él, en la oscuridad, fuerza astringente y comprensiva. 7. Dice Plotino: quitémosle todas las cosas, no afirmemos nada de él. No mintamos diciendo que hay algo en él y dejémosle ser, sencillamente. Más adelante también en sus escritos llama al estado incondicionado no ser, oscuridad y silencio. Pero,
¿Quién podrá describir cómo y cuándo esta profunda y astringente oscuridad abre su esencia a la manifestación con números, medidas y detalles? 8. Los antiguos sistemas filosóficos han dado los cálculos del universo. ¿Son exactos o no? Todavía es esta una cuestión a resolver, pues la mente humana mezcla lo real con lo irreal y confunde el simbolismo con la realidad. Los hindúes dicen, así como después del día el velo de la noche oscurece y envuelve todas las cosas, lentamente termina el ciclo de los tiempos y, como por 7 eternidades, se manifiesta. Así también descansa la inmensidad por otras 7 eternidades. De la manifestación se ha pasado ahora a la inmanifestación. 9. Pasado cada ciclo inmenso, lo que existía en el seno oscuro de lo eterno vuelve a despertar y visiblemente se manifiesta la vida en otros 7 ciclos inmensos. En la aurora del nuevo día cósmico, tras de una alborada, que como un suave velo producido por el aliento eterno, vuelve a despertar la vida a la existencia. Empieza la nueva manifestación. 10. ¿Deja por eso de existir lo incondicionado? No. Él siempre es, Él siempre fue, Él siempre será. Estos cambios periódicos de actividad y descanso cósmicos no son sino figuras que la mente humana ha producido para conocer algo del secreto eterno. Lo incondicionado sin condición no existe, porque entonces no sería más que la nada. El trutis del descanso universal es el momento en lo que ignoto se reconoce a sí mismo. El sueño cósmico no es la nada, sino lo eterno que absorbe todas sus fuerzas en el sí mismo, para expandirlas luego en una nueva era de creación por el espacio. 11. Inmenso y grandioso concepto este, que el ser humano no puede comprender, ni aun el más puro, sino únicamente intuir, pues está más allá de todo lo que es. Dios es ser y no ser, manifestación e inmanifestación, personalidad e impersonalidad, esencia en el sueño de la eternidad y sustancia en el día de la vida. Algún día, todo lo que es, todos los sistemas planetarios, al toque de clarín de la noche larguísima, del ocaso misterioso, volverá al seno de la Madre Divina, que los vio salir de sí, como sale el vapor de las aguas por la acción de los rayos solares, para volver al seno de la eternidad. Sin embargo, oh milagro eterno tan difícil de comprender, nada ha dejado de existir ni dejado de ser en ningún instante.